Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 9, Filosofía en tiempos de no filosofía, y hoy vamos a tocar el de Escolástica de San Agustín de Aquino. Para empezar, San Agustín fue relevante en el siglo XI hasta el siglo XV, donde su objetivo era sintetizar el conocimiento mediante la reconciliación de la fe cristiana con la razón, empleando la lógica y el análisis filosófico para resolver cuestiones teológicas. La escolástica se basaba en gran medida en los principios filosóficos de Aristóteles, aunque también veía de otros pensadores griegos y romanos algo muy importante sobre la enseñanza de San Agustín y los padres de la Iglesia. La escolástica surgió en la escuela catedralicia y las universidades medievales que desarrollaron en la ciudad de París, Bolonia y Oxford, centros escolásticos que enfrentaron esta red de integración filosófica clásica con la enseñanza cristiana. A medida que los escritos de Aristóteles comenzaron a llegar a Europa en el siglo XII, traducidos por el árabe y el griego, los pensadores cristianos vieron la necesidad de un sistema que pudiera conciliar los principios filosóficos de Aristóteles con las verdades reveladas de la fe cristiana. El método escolástico se basaba en el uso de la lógica dialéctica para examinar, criticar y sistematizar diversas fuentes de autoridad, incluidas las escrituras, los textos de los padres de la Iglesia y la filosofía pagana. El objetivo era resolver aparentes contradicciones y llegar a un entendimiento más profundo de la verdad divina. Santo Tomás de Aquino es uno de los representantes más destacados de la escolástica. A su pensamiento se le denomina tomismo, y este es un ejemplo de la combinación de la fe y la razón que caracteriza este periodo de la escolástica. Uno de los puntos claves es el uso de la razón y la fe. Para Santo Tomás, la fe y la razón no eran opuestos, sino complementarios. La razón, cuando se utiliza correctamente, puede conducir al conocimiento de Dios a través del estudio de la naturaleza, la filosofía, mientras que la fe proporciona el conocimiento revelado de los misterios divinos que están más allá de la razón. Creía que ambos eran fuentes de conocimiento y apuntaban a la verdad última, la misma verdad. El método dialéctico que utilizó fue la disputa o el debate, conocida como el disputatio, y este proceso implica el análisis de una cuestión teológica y filosófica mediante la representación de varias opiniones, objeciones, y seguía una refutación y confirmación de estas objeciones con argumentos racionales. Este método dialéctico se basa en una pregunta primero, se plantea una pregunta o un problema teológico filosófico. Luego se presentan objeciones a la afirmación principal, a menudo basadas en autoridad o razones contrarias. Luego, la set contra, se introduce una cita o argumento que apoya la afirmación principal, y responde Santo Tomás de Aquino, donde dar una respuesta a esa cuestión integrando la razón y la fe. Y finalmente responde de las objeciones iniciales, mostrando cómo pueden ser reconciliadas con su conclusión. Este método refleja esta síntesis de conocimientos que eran fundamentales en este método dialéctico que combina la fe y la razón. Vamos a hablar de esto más adelante, pero quisiera hablar ahora de la ley natural, donde la ley natural era importante para Santo Tomás porque fue parte de su filosofía, porque la teoría de la ley natural tenía raíces en la ética de Aristóteles. Según Santo Tomás, la ley natural es un principio, es la participación de la razón humana y en la ley eterna.
y los seres humanos mediante su razón pueden descubrir ciertos principios morales que están inscritos en la naturaleza misma y son accesibles a todos independientemente de la fe o la religión. Para Santo Tomás de Aquino, las leyes morales universales son inherentes a la naturaleza humana y pueden ser entendidas a través del uso práctico de la razón. Sin embargo, la gracia y la revelación divina son necesarias para elevar al ser humano a un fin último, que es la unión con Dios. También tenemos que hablar de la influencia de Aristóteles, ¿no? Santo Tomás de Aquino adoptó muchas ideas de Aristóteles, especialmente en su filosofía natural y ética. Entre los conceptos más importantes que adoptó al cristianismo se encuentra la teoría de las cuatro causas: causa material, formal, eficiente y final, que Santo Tomás utilizó para explicar tanto la creación como el propósito del universo. También la distinción entre acto y potencia. Esta distinción fue clave para el desarrollo tomista, para entender el cambio y la perfección de los seres creados. Y finalmente el concepto de la felicidad, la eudaimonía, que Tomás reinterpretó como el fin último del ser humano, pero que solo se alcanzaba mediante la contemplación de Dios en la vida eterna, esta eudaimonía. En su método escolástico de Santo Tomás de Aquino y la síntesis de la fe y la razón, este método trató de unificar el saber filosófico y la enseñanza cristiana mediante la lógica y el uso el análisis riguroso. Su método se destaca por la capacidad de sintetizar la fe y la razón, logrando una armonía entre los conocimientos derivados de la revelación divina y los obtenidos a través de la experiencia y la lógica humana. El método escolástico que Tomás de Aquino aplicó tiene una estructura definida. Esta fue diseñada para resolver cuestiones filosóficas y teológicas mediante la exposición de argumentos, objeciones y resoluciones. Su característica principal es el uso en una disputa o una cuestión que tiene como objetivo explorar un tema desde diversas perspectivas antes de llegar a una conclusión definitiva. Este método se basa en 5 etapas. La primera etapa es el planteamiento de la cuestión o quaestio, donde la discusión comienza con una pregunta o una cuestión clara. Esta cuestión suele tratar algún aspecto de la teología o la filosofía, como la existencia de Dios, la naturaleza del bien y del mal, o la relación entre el cuerpo y alma. Luego, la presentación de objeciones. Después de plantear la pregunta, Santo Tomás de Aquino presenta una serie de objeciones o argumentos en contra de la respuesta que él sostiene. Estas objeciones suelen tener fundamentalmente conocimiento filosófico disponible en ese tiempo, incluyendo argumentos de Aristóteles o también de los padres de la Iglesia y a veces de pensadores musulmanes, judíos como Averroes o Maimónides. Luego la tercera etapa es, por el contrario, la sed contra, donde Santo Tomás ofrece una respuesta contraria a las objeciones ya presentadas en la segunda etapa, y a menudo citando textos de la escritura de los padres de la Iglesia o de filósofos que respaldan su postura. Luego, en la cuarta etapa, respondo. Aquí Santo Tomás de Aquino ofrece una respuesta definitiva y de todas las citas que ha tenido en la tercera etapa a la cuestión planteada, basada en el razonamiento lógico y teológico, y este es el núcleo de su método, donde expone su posición personal de manera clara y racional, integrando los aspectos filosóficos y teológicos en una síntesis coherente. La última etapa es la respuesta de objeciones. Finalmente, responde detalladamente a cada una de las objeciones planteadas al principio, mostrando así cómo estas pueden ser reconciliadas o refutadas a la luz de una conclusión definitiva, y aquí muestra una habilidad para resolver aparentes contradicciones, no simplemente desechando las objeciones, sino integrándolas en un sistema de pensamiento, en un método escolástico para buscar la verdad, como un método de desarrollo del conocimiento. Algo muy importante que vamos a hablar es el pensamiento tomista y la síntesis de la fe y la razón que se da en las 5 vías, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino argumenta que ambos proceden de la misma fuente que es Dios y por lo tanto no pueden estar en contradicción. Santo Tomás utiliza una distinción clara entre las verdades que pueden ser conocidas a través de la razón, por ejemplo, conocimiento filosófico sobre el mundo natural,
y las verdades que solo pueden ser conocidas a través de la fe, por ejemplo, los misterios de la Trinidad o encarnación de Cristo. Aunque ambas verdades, hay verdades que la verdad, que la razón no pueden alcanzar por sí mismas, como los misterios divinos. Esto no significa que la razón sea inútil en cuestiones de fe, sino que siempre tiene estas verdades naturales, como la ley natural. Tienes una herramienta para conocer estas verdades naturales, como la existencia de Dios, la moralidad, y puede ser utilizada para defender la fe contra los errores o existen ciertas inconsistencias en la fe que la razón puede defender. La fe también es necesaria para Santo Tomás para conocer verdades superiores o sobrenaturales, como la revelación de los misterios divinos que no pueden ser alcanzados solo por el intelecto. Y hay un ejemplo del uso de la razón para probar la existencia de Dios, las 5 vías. Este ejemplo de las 5 vías en Santo Tomás es famoso por su argumento de la existencia de Dios, conocido como las 5 vías. Estos son 5 argumentos filosóficos que, según Tomás, demuestran la existencia de Dios utilizando únicamente la razón y la observación del mundo natural. El primer argumento es el movimiento, el argumento del movimiento, donde todo lo que se mueve es movido por algo y debe existir un primer motor inmóvil que inicie todo ese movimiento, que ese primer motor inmóvil sería Dios. El segundo argumento es la causa eficiente. Todo tiene una causa y debe haber una causa primera que no sea causada por nada, que es Dios. El tercer argumento es la contingencia. Las cosas en el mundo existen de manera contingente, pero debe haber un ser necesario por sí mismo, que es Dios. Este argumento contingente nos dice que en el mundo existen de manera contingente todas las cosas que nosotros vemos. Siempre va a haber esta contingencia, pero debe haber algo necesario por sí mismo. Todo está hecho por algo, ¿no? Esta taza está hecho por cerámica, y esa cerámica está hecho de la tierra, y todo está en ese proceso de creación, de desarrollo. En el mundo contingente se crean fenómenos como los cerros, los ríos y demás, pero por lo tanto debe haber un ser necesario por sí mismo, que se ha hecho el inicio, y ese sea necesario por sí mismo, que sería Dios. El cuarto argumento es el grado de perfección, el argumento del grado de perfección. Observamos grados de perfección en las cosas porque lo que debe existir, un ser supremo, una cosa que sea perfecta en sí misma, la máxima perfección. San Agustín en este cuarto argumento ve que las cosas existen por grados de perfección, ¿no? Hay una taza que es más perfecta que otra taza, y esa taza tiene algo mucho más perfecto que otra taza, y ya vamos al mundo del Topos Uranos de Platón, ¿no? De las formas perfectas, y que en la máxima forma perfecta del ser, del existir, sería Dios, que es la máxima perfección. Y el quinto argumento, que es el argumento del orden universal. El orden y el propósito observados en el mundo sugieren la existencia de una inteligencia que dirige todo lo que el orden puede mostrarnos y revelarse y manifestarse, ¿no? Y ese orden es Dios. Ese orden y el propósito es Dios. Estas 5 vías son ejemplos de cómo Tomás de Aquino utiliza la razón para demostrar algo que también es una verdad de fe, que es la existencia de Dios. Para Tomás de Aquino, la filosofía y la teología eran 2 disciplinas distintas, pero complementarias. La filosofía se ocupa de lo que puede ser conocido por la razón natural, mientras que la teología se basaba en la revelación divina. Aunque la teología tiene una superioridad porque trata de verdades últimas,
La filosofía es esencial para entender y defender esas verdades. Por ejemplo, Santo Tomás usa la filosofía aristotélica para desarrollar conceptos teológicos clave como la naturaleza de Dios, la ética y la metafísica, y adoptó la distinción aristotélica entre acto y potencia para explicar el cambio y la perfección de los seres creados, y el uso de las teorías de Aristóteles sobre las causas y el ser para fundamentar la teología. Otro punto interesante también es el método escolástico que utiliza. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo ahora. Vamos a desarrollar más este método escolástico tomista, donde ya vimos que la primera etapa es el planteamiento de la cuestión, el quaestio o la disertación. El método comienza con una pregunta. Esta cuestión puede ser afirmada teológicamente, filosóficamente o moral, que Santo Tomás busca analizar y resolver. La cuestión puede tratar de temas fundamentales, la existencia de Dios, la naturaleza del bien, la relación fe y la razón. Por ejemplo, ¿existe Dios? Nos preguntaríamos como primera etapa en la disertación, en la cuestión, ¿existe Dios? Y la pregunta está formada de manera clara y precisa, ¿no? Lo que establece el tema central que se va a discutir. Vamos a la segunda etapa, que es las objeciones del cuestión. Santo Tomás presenta una serie de objeciones o argumentos que van en contra de la afirmación principal o la respuesta esperada, ¿no? Estas objeciones también tienen estructuras fundamentadas, basadas en la razón, la filosofía, incluyendo interpretaciones teológicas opuestas, ¿no? Por ejemplo, la primera objeción sería, si existe un Dios, no existiría el mal en un mundo, porque Dios es infinitamente bueno, pero como existe el mal, entonces Dios no puede existir. Y bueno, va a haber todo tipo de objeciones, ¿no? De los escépticos, de los judíos, bueno, no de los judíos, sino de los hindúes y demás filosofías que no comparten con el cristianismo sus propias creencias. La segunda objeción podría ser, todo lo que ocurre tiene una causa natural, por lo tanto, no es necesario postular la existencia de un ser supremo para explicar el universo. Todo se da de forma causal, de forma orgánica, natural, por principios natural de la naturaleza. Esas serían las dos objeciones que tendríamos en esta segunda etapa, que buscan desafiar el tema principal de la disertación, que es, ¿existe Dios? ¿No? La pregunta de la etapa 1 es, ¿existe Dios? Y estas dos objeciones aparecen como son con su método tomista. La tercera etapa es la sed contra. Tomás introduce un argumento a favor de la tesis central y en contra de las dos objeciones. Por ejemplo, acá puede utilizar textos, la Sagrada Escritura, filósofos clásicos que apoyen su visión y demás. Entonces acá en este tercer ejemplo podemos poner, por el contrario, dice San Agustín, Dios es el bien supremo y la causa de todo lo que existe. Por lo tanto, Dios existe. Esa sería la respuesta del sed contra de Santo Tomás a favor de la tesis central de la pregunta, ¿existe Dios? Y respondería a las objeciones, a las dos objeciones que se presentaron en la segunda etapa. Por el contrario, cita acá a San Agustín. Él dice que Dios es el bien supremo y la causa de todo lo que existe. Por lo tanto, Dios existe. Este set contra, en esta tercera etapa, actúa como una respuesta preliminar a las objeciones. Preliminar, señalando que hay fundamentos sólidos para contradecir los argumentos opuestos, pero sin ofrecer una respuesta mayor y completa. En la cuarta etapa está la respuesta o resolución, o respondeo, donde presenta una respuesta definitiva a la pregunta original basada en razonamiento teológico y filosófico, pero integrado con la teología cristiana. Aquí Santo Tomás expone su propia posición de manera clara y estructurada y menciona la resolución que sería, por ejemplo, respondo que es necesario postular la existencia de Dios, ya que todo lo que se mueve es movido por algo. Ya utiliza el primer argumento para la existencia de Dios, el argumento ontológico, pero no puede haber una cadena infinita de movimientos, por lo tanto debe existir un primer motor inmóvil que es Dios. Ahí ya ha utilizado estos principios que usan la razón para explicar la existencia de Dios.
y en este momento usa esta lógica aristotélica como los principios teológicos para demostrar una coherencia entre fe y razón y que nos afirme, que responda definitivamente la pregunta. Y finalmente, en la quinta etapa, la respuesta a las objeciones. Tomás de Aquino regresa a las objeciones iniciales, esas dos objeciones iniciales que vimos, para ofrecer una respuesta detallada a cada una. La respuesta, por ejemplo, la respuesta a la primera sería, existe la existencia del mal no contradice la existencia de Dios. El mal no es una sustancia en sí misma, sino una privación del bien. Y acá hablamos del pensamiento agustiniano. Y Dios permite el mal para que del mal pueda surgir un bien mayor. Y esta respuesta responde a la objeción número 1 en la segunda etapa, que es si Dios, si existiera, no existiría el mal en el mundo, porque Dios es infinitamente bueno, pero como existe el mal, entonces Dios no puede existir. Entonces responde de esa forma Santo Tomás de Aquino. En la segunda objeción le pueden hacer, ¿no? Bueno, le han hecho, evidentemente, todo lo que ocurre tiene una causa natural, por lo tanto no es necesario postular la existencia de un ser supremo para explicar el universo, y la causa y efecto es importante para toda la existencia de la naturaleza en el universo. Entonces, en la respuesta en la quinta etapa, respondería Santo Tomás: las causas naturales explican muchos fenómenos, pero ellas mismas requieren una causa primera, que es Dios. Y bueno, ahí nos habla de esta causa primera, ¿no? Que luego científicos van a responder diciendo que el Big Bang, pero acá también podemos explicar las causas iniciales del Big Bang, explican muchos fenómenos, pero ellas mismas requieren, o sea que el Big Bang mismo requiere una causa primera, que esa causa primera es Dios, y este argumento se sigue utilizando para la lucha entre la fe y la razón. Bien, ahora vamos a pasar con los ejemplos de la existencia de Dios, ¿no? En la Suma Teología, en esta Suma Teológica y también en la Suma contra los Gentiles, habla sobre este método de la disertación que vimos, la respuesta que tuvo San Agustín y la resolución, ¿no? La resolución muchas veces estaba fundamentada en las 5 vías, donde al principio ya hablamos de este planteamiento, ¿no? El planteamiento de la cuestión: ¿existe Dios? Las objeciones, 2 objeciones, 3 objeciones, 4 objeciones, las que sean, la sed contra, citar a algún padre de la iglesia, un filósofo que esté apoyando nuestra postura. Luego respondo en la cuarta etapa, ya básicamente se usan argumentos para esta pregunta de la existencia de Dios sobre el argumento de las 5 vías, ¿no? Para responder esa pregunta: el argumento del movimiento, el argumento de la causa eficiente, el argumento de la contingencia, el argumento del grado de perfección, el argumento del orden en el universo. En el argumento de contingencia, los seres que existen pueden o no existir. Si todo fuera contingente, en algún momento no habría nada, por lo tanto debe haber un ser necesario, que es Dios. Existe cierta relatividad en la existencia de las cosas, pero debe haber algo que sea necesario que exista para que todo tenga un sentido. Es como la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría tiene que ser verdad, porque si no, no tendría sentido toda la evolución del universo. Básicamente esa es la respuesta en un mundo contingente que cambia, que se va evolucionando, desarrollando, y debe haber algo necesario. Y en los grados de perfección también, el argumento del grado de perfección, se menciona que lo que implica la existencia de un ser de un ser perfecto es que existen grados de perfección. Si no existieran grados de perfección, no habría un ser perfecto último, por así decirlo. Y después responde con las objeciones, le respondeo, y finalmente acaba con la respuesta final, ¿no? Que básicamente es hablar
de las dos objeciones en la segunda etapa que le hicieron. Bien, ahora vamos a hablar del ejemplo de la suma teológica o la suma contra los gentiles y la providencia divina. En el libro 3, capítulo 71, en la suma contra los gentiles, Santo Tomás usa el método dialéctico para abordar la cuestión de la providencia divina. Por ejemplo, el planteamiento, la disertación en la etapa 1 sería: ¿existe la providencia divina? Y esta cuestión trata solo si Dios gobierna y dirige el mundo de manera consciente, lo que implica que todo está sujeto al azar o a la fatalidad si la respuesta es, es negativa, ¿no? Existe la providencia divina y las objeciones. Esa es la primera disertación, la etapa 1. La segunda etapa sería las objeciones. La objeción 1 sería, y supuestamente que es en este capítulo 71, si hubiera providencia divina, el mal no ocurriría en el mundo. Sin embargo, observamos el mal y por lo tanto no existe providencia. Básicamente usan la lógica para ir en contra o para tener objeciones que son razonablemente pensantes. En la segunda objeción, las acciones de los seres humanos y los fenómenos naturales parecen ser aleatorios y no dirigidos por una fuerza superior, lo que sugiere que no hay providencia divina. Y esto es fundamental, ¿no? Porque ya usan la razón para crear estas dos objeciones. Y llegamos a la tercera etapa, ¿no? Donde San Agustín, el set contra, afirma una cita de razonamiento filosófico de pensadores antiguos, o del mismo, o de las escrituras, pero tiene que citar. Se dice en la escritura: Dios gobierna el mundo por justicia, con justicia. Por lo tanto, existe providencia divina. Esa es una escritura. Dios gobierna el mundo con justicia. Es una cita de la Biblia y saca una conclusión, ¿no? Por lo tanto, existe providencia divina. Y llegamos a la cuarta etapa, ¿no? Ya es más desarrollada. Ahora su argumento, su respuesta tiene que ser más desarrollada. Y como Dios, como ser supremo y bueno, permite el mal en un mundo para un mayor bien, y las acciones humanas y eventos naturales están bajo su control. La providencia divina, por lo tanto, dirige el curso del mundo hacia fines justos y buenos. En estas dos respuestas, Santo Tomás da las siguientes objeciones, responde a las siguientes objeciones. La primera responde, en la objeción primera responde: el mal es permitido por Dios para que de este mal pueda surgir un bien mayor, y esto no contradice su providencia. Siempre resulta algo positivo de lo negativo que se puede vivir, y en ese positivo, en ese mayor bien existe providencia divina. Y no contradice su providencia. En la segunda objeción responde también: algunos eventos parecen ser azarosos, todo está en orden hacia un fin de la providencia divina, incluso si los humanos no perciben esa dirección. Todos están en eventos que parecen ser azarosos, pero hay un orden detrás de ellos que está promovida por la divinidad. Incluso si los seres humanos no perciben este orden, existe este orden. Y finalmente, esa sería la respuesta que hace en la suma contra los gentiles. Otro ejemplo, por ejemplo, importante, en la suma teológica, capítulo 2, la cuestión 24, donde discute si la providencia es la virtud más importante en la vida moral. Entonces se plantea, etapa 1, la disertación, se hace se pone en cuestión un tema, ¿no? Y es la prudencia la virtud más importante como punto de partida. Y salen dos objeciones, la segunda etapa. La prudencia solo guía las acciones humanas, pero no perfecciona la voluntad o el alma, lo cual es importante. Después sale la segunda objeción.
la caridad es la virtud más importante según las Escrituras, no la prudencia. Y pasamos a la tercera etapa, donde ya cita Aristóteles. Aristóteles dice que la prudencia es la virtud que guía todas las demás virtudes hacia un fin adecuado. Y pasa a la cuarta etapa, donde responde a las objeciones. Santo Tomás refuta las objeciones acá, aunque la caridad es suprema en términos de unión con Dios, la prudencia es necesaria para guiar las acciones humanas hacia el bien. Y finalmente responde a esas dos objeciones. Y lo puede hacer de forma general o lo puede hacer por separado. En este caso, San Agustín lo hizo de forma junta, de forma definitiva, en una sola, donde señala que la prudencia es necesaria para guiar las acciones humanas hacia el bien. Esta prudencia nos conduce al bien y eso hace que sea la virtud más importante para el ser humano o para la vida cristiana. Esta virtud es más importante de todas. Bien, tenemos la consolidación de la fe con la razón. Pensadores como Duns Scoto, Enrique de Gante, Guillermo de Ockham abordan y se vieron obligados a deslogar sus ideas, y ya sea por seguir su camino o para oponerse a él. En esta armonía de la fe y la razón que propuso Santo Tomás de Aquino. Vamos a avanzar ahora en el episodio 10 sobre la suma teológica, la parte 1. Vamos a hacer este tema. Gracias por escuchar. Nos vemos en el episodio 10 para profundizar.